con la participación valiosa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad y la articulación de las universidades Domingo Sabio, Universidad Andina, Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica, estamos aquí con la presencia de estudiantes y docentes para poner en alto nivel el avance académico en esta inauguración del Simposio Internacional de Política, Reconocimiento, Género y Justicia en América Latina, Tensiones y Desafíos Actuales. En esta oportunidad tenemos la presencia del vicepresidente de nuestro Estado plurinacional para compartir en esta inauguración también las palabras de circunstancia. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Un saludo muy respetuoso a nuestro rector de la Universidad San Francisco Javier, ingeniero Eduardo Rivero, a Katia, a Susana, a Eduardo, que han hecho posible esto que es muy importante en general para Bolivia y en particular para el desarrollo de las ciencias sociales aquí en Chuquisaca, en Sucre. Saludar a los profesores, rectores de universidades, un gusto verlo a nuestro doctor, a los alumnos, a los estudiantes. En principio quiero felicitar, Katia, quiero felicitarte al rector por haber logrado esto, que no es muy fácil, que uno de los centros más importantes de investigación, no solamente de América Latina, sino del mundo, venga acá con sus investigadores, con sus reflexiones, a aportar al desarrollo y al conocimiento de nuestras sociedades. Es un lujo estar con la gente de Claxo. Conocemos de su larga trayectoria y de su aporte en la investigación en ciencias sociales en América Latina. Agradecer, aprovecho aquí la presencia de Eduardo, porque fue una edición de Claxo de unos textos míos, La Potencia Plebeya, publicado hace como 6 años atrás. Y yo pensé que el mundo se había olvidado de ese texto. Y resulta que a partir de la publicación de Claxo, han comenzado a haber publicaciones en distintos lugares del mundo. Me han traducido en alemán, en griego, en portugués, en francés. Recientemente, hace 10 días, estuve en Estados Unidos ya con la segunda edición en inglés. Una hicieron los holandeses, la editorial Brill, muy cara, cada libro valía $240. Ni un solo dólar llega para mí, por si acaso, es así. Y la edición ya más barata, más accesible, la sacaron en Estados Unidos. Y fui a presentar esa segunda edición en inglés. Entonces, a estas alturas, lo que hizo Claxo permitió que Pensamiento Boliviano llegara a 9 ediciones, en total 9 ediciones en idiomas, y yo agradezco mucho a ustedes de Claxo. El día de hoy quiero compartir un par de reflexiones. Sé que van a trabajar distintas temáticas. No voy a poder acompañarles, pero sí voy a hacer el seguimiento de las distintas temáticas que van a abordar en las siguientes horas y los siguientes días con invitados internacionales. Vienen de Colombia, de España, de Brasil, de Ecuador, de Argentina. Habrá invitados nacionales muy prestigiosos de distintas universidades de Bolivia, y los temas son muy apetitosos intelectualmente hablando. Yo hoy quería reflexionar con ustedes un par de conceptos y trabajar ese par de conceptos. El concepto de reconocimiento y universalidad, diferencia y universalidad. Y el segundo concepto que quiero trabajar a raíz de la realidad boliviana
es el concepto de democracia o democracias y igualdad. Estos esquemas conceptuales quiero reflexionar el día de hoy, intentando dar un conjunto de pautas para un debate posterior. Como ustedes saben, en las ciencias sociales mundiales, fundamentalmente europeas, en los años 60 y 70, a raíz del derrumbe de los que se llamó los grandes relatos, las grandes utopías, los grandes proyectos de modernidad, surgió en la filosofía y en la filosofía política unas formas de interpretar, digámoslo así, débiles, considerando que los grandes relatos, las grandes utopías, los grandes proyectos de modernidad se creían fallidos, eran los relatos fuertes, los relatos duros. Y entonces esta corriente posmoderna, a la cabeza de Derrida, Lyotard, fundamentalmente, introdujeron en el debate un concepto que es muy útil y que es muy, digámoslo, muy versátil, el concepto de la diferencia. El concepto de la diferencia. Frente a la idea de totalidad, de universalidad, de homogeneidad, el concepto de diferencia, de distinción, de diferenciación, permitía, digámoslo así, oxigenar el debate en política, en ciencia política y en filosofía. No tanto preocuparse de lo que es común a todos, lo universal, sino lo que diferencia a una colectividad. Las pautas, los puntos que distancian, que diferencian a los miembros de una sociedad. Esto permitió, en principio, en los años 70, brindar elementos para estudiar la emergencia de los nuevos movimientos sociales que reivindicaban identidades locales, que reivindicaban, a diferencia del gran movimiento sindical de los años 30, 40, 50 y 60, eran reivindicaciones que tomaban en cuenta otro tipo de expectativas, de aptitudes y de colectividades. De alguna manera era el relato posmoderno, frente a las ideas de modernidad fallida, el relato posmoderno que se afincaba en la diferencia, en lo local, en las distancias. En paralelo, pero no como continuación de estas lecturas posmodernas, sino más bien como continuación, digámoslo así, tardía de las lecturas modernistas, críticas, en la Escuela de Frankfurt, los grandes filósofos, Horkheimer, Adorno, que desarrollaron una filosofía crítica desde los años 30, 40, luego se fueron a Estados Unidos debido al nazismo y de ahí continuaron un conjunto de reflexiones muy útiles desde una especie de marxismo académico. Uno de los mejores alumnos de esta corriente crítica y seguidor del profesor Habermas, el profesor Honneth, no sé si se pronuncia Honneth, trabajó una otra categoría que con el tiempo se va a articular en el debate ya más público posterior con la de categoría de la diferencia. Trabajó el concepto de la lucha por el reconocimiento, las políticas por el reconocimiento. Es un texto que obligatoriamente todo ciencista social, todo filósofo, todo sociólogo tiene que leer, el texto de la lucha por el reconocimiento. No voy a resumir el libro, pero quiero engarzar
para estudiar la realidad boliviana, el aporte que hace este autor para analizar procesos sociales. Él utiliza su categoría de la lucha por el reconocimiento en tres ámbitos: en el del amor, en el de la justicia social, en el de la solidaridad, pero el tercero es el que nos importa acá, en el estudio de la sociedad, de las luchas sociales. Y aquí él introduce un concepto nuevo, pero igualmente muy fructífero, que es el sufrimiento como motor de las luchas. El sufrimiento. Es en el sufrimiento de un sector, es en el sufrimiento que padece una colectividad social, en el agravio de la que es permanentemente objeto ese sector social por parte de otro sector social, donde se habilita o se gatilla la demanda, la movilización y la lucha. La lucha por ser reconocidos en el agravio, por ser reconocidos en el sufrimiento. Y la forma en que la sociedad tiene para procesar el sufrimiento de un sector que visibiliza su sufrimiento, que muestra al resto su sufrimiento, es, no cabe duda, los derechos, la ampliación de los derechos. En ese sentido, nos dice Honneth, es la lucha por el reconocimiento de un sector que ha visibilizado el sufrimiento del que es objeto por parte de la sociedad, que la sociedad amplía el horizonte moral. ¿Por qué el reconocimiento de derechos amplía el horizonte moral de una sociedad? Porque un derecho no solamente exige que uno manifieste su demanda, que una colectividad manifieste su agravio, su exigencia, sino que también requiere que el interlocutor o los interlocutores acepten una responsabilidad moral con la colectividad agraviada. Es una mirada en la que el sujeto objeto del agravio, del sufrimiento y demandante de reconocimiento actúa, pero también actúa respecto al conjunto de los otros sujetos sociales, respecto al conjunto de los otros grupos sociales, y cuando eso se cristaliza en un derecho, es porque ha habido una ampliación del horizonte moral de la sociedad. No solamente reclama, sino que las personas que conviven con el que reclama o con los que reclaman tienen que haber aceptado una responsabilidad moral con los sujetos que están reclamando. Y cuando se produce esta subjetivación, tenemos la consolidación de un derecho. Es una manera bien bonita de estudiar el avance de los derechos, que no es solamente un tema de exigir, sino también de seducir. No solamente de plantear, sino de involucrar a los otros que no son parte del sujeto demandante. En ese sentido, Honneth habla de una ampliación del horizonte moral de una sociedad. Un derecho es una forma de ampliación del horizonte moral de una sociedad, la boliviana, la latinoamericana o la mundial. ¿Por qué he vinculado estas dos teorías que provienen de corrientes filosóficas distintas? La teoría crítica, el posmodernismo. Porque de alguna manera hay una articulación práctica en la manera de trabajar esta lucha por el reconocimiento. Porque básicamente se está refiriendo a aquellos sectores de la sociedad que emergen como nuevos movimientos sociales, como minorías, pueden ser étnicas, regionales, de género, de estudio,
que emergen en la sociedad, primero afianzando su diferencia. Y una vez que afianzan su diferencia, en algunos casos casi de manera autorreferenciada, plantean luego a la sociedad su reconocimiento. Reconocimiento en tanto sujetos de derecho. La teoría posmodernista ayuda a entender cómo se cristaliza, se consolida, se prioriza las diferencias al interior de una totalidad social. La teoría crítica nos permite ver en esa diferencia de una sociedad cómo el diferente, a partir de un sufrimiento, puede llevar a una ampliación moral de la sociedad, del horizonte moral de una sociedad, vía ampliación de derechos. En cierta medida, ambas son herramientas que nos permiten, o que han permitido en las ciencias sociales, básicamente europeas, en Estados Unidos y en un reflejo más ambiguo en América Latina, estudiar la potencialidad, el vigor de la demanda de las llamadas minorías sociales. Las llamadas minorías sociales. Acabado el gran relato del movimiento obrero como el sujeto de la transformación universal, en esta mirada posmodernista, es el tiempo de los sujetos diferenciados, de los sujetos minoritarios, portadores de un potencial de derechos o de ampliación de horizonte moral de la sociedad. Con estos conceptos, ¿cómo estudiamos lo que ha sucedido en Bolivia en los últimos 15 años? Podemos tomar en cuenta otros sujetos. Yo quiero detenerme, porque es el que más que conozco, al sujeto indígena originario campesino. A diferencia de lo que planteaba la teoría de los nuevos movimientos sociales francesa o de los sujetos minoritarios, en el caso del sujeto indígena originario campesino estamos hablando de mayorías, no de una minoría, sino de mayorías demográficas minorizadas políticamente, si ustedes quieren. Es decir, de mayorías políticamente escamoteadas. Al interior de este sujeto, el indígena originario campesino, tres lecturas, tres tensiones, tres corrientes en su interior. La indianista, la catarista y la sindicalista. La indianista, que plantea que en Bolivia todos somos indios y por lo tanto hay que reconocernos en nuestra indianitud, y los que no son indios tienen que irse a Europa porque son una pequeña minoría. Es una respuesta a la negación que le impone el discurso racista del Estado, casi darwinista del Estado, que decían que los indígenas primero no tenían alma, luego que sí tienen alma pero que son menores de edad, luego que tienen alma, son menores de edad y que tienen que ser educados y transformados para civilizarse. Frente a ese discurso de dominación, de exclusión o de exterminio, surge la respuesta del indianismo, que es un poco como dar la vuelta. Y dice, no, aquí todos somos indios, los obreros son indios, los trabajadores son indios, los funcionarios públicos son indios, y los que no son indios son una pequeña minoría de europeos que tienen que irse a Europa y dejarnos autogobernarlos. Es la respuesta del indianismo clásico de los años 60, fines de los 60, los años 70 y principios de los 80. Esta es una de las vertientes. Entonces, que plantea no tanto un reconocimiento del otro, del dominante, sino básicamente su exclusión.
Aquí no hay una política de reconocimiento. Reconocimiento sí al interior, somos todos indios, pero frente a tu interlocutor y al que te domina, no hay un reconocimiento, simplemente hay una negación invertida a la negación que hace el dominante hacia el sujeto dominado indígena, originario, campesino. Esta es la primera vertiente, con matices en los distintos indianismos, no hay un solo indianismo, hay múltiples indianismos. Una segunda corriente ideológico-política organizativa al interior del sujeto indígena, originario campesino, será el catarismo. ¿Qué plantea el catarismo? El catarismo va a plantear que existen los indígenas, las naciones indígenas, pero también existen el mestizaje. También existe el sujeto obrero, que puede haber tenido origen indígena, pero que en tanto identidad movilizable y activa, ya no reivindica su raíz indígena, sino su raíz salarial, asociativa y sindical. ¿Qué plantea el catarismo en los años 80? Primero, la visibilización de las naciones indígenas originarias y la búsqueda de reconocimiento por parte del Estado, de reconocimiento por parte de los sectores gobernantes. Es decir, y esta es una categoría que no está creo, aunque aquí está el especialista en Honneth, y nos va a explicar después, no hay en la teoría del reconocimiento de Alex de Honneth el tema de la jerarquía o el comando del reconocimiento. Desde el catarismo hay un pedido a las élites dominantes, al Estado, que se los reconozca, pero preservando la estructura de mando del Estado en los poseedores hereditarios de ese Estado. Y por último estará una tercera corriente que podemos denominarla una corriente sindical, más orgánica, menos académica, pero más orgánica en cuanto estructura su discurso y su acción de movilización desde las propias comunidades de base, desde los propios sindicatos agrarios de base, en el horizonte de reivindicaciones. La temática identitaria no está presente fuerte, aunque hablan aymara, aunque hablan quechua, pero sí está presente la articulación en torno a reivindicaciones de clase. Estoy hablando de los años 60, 70 y 80. Entonces, tenemos al interior del sujeto indígena originario campesino tres corrientes que se retroalimentan y que con el tiempo una se coloca encima de las otras, pasando el tiempo una articula las otras, pero en su interior es posible diferenciar estas tres fuerzas. La pregunta que nos hacemos a raíz de estas categorías: ¿cómo es que el sujeto indígena, originario, campesino deviene un sujeto universal? Que este es el gran aporte de la realidad y la teoría boliviana. Frente a las miradas de la diferencia, frente a las miradas de la teorías de la lucha por el reconocimiento, que abarcaban a minorías con capacidad de interpelación del Estado, pero en tanto minorías sociopolíticas, lo que ha sucedido en Bolivia es de que no hablamos de minorías y no hablamos de un sujeto local, hablamos de un sujeto con capacidad de reivindicación universal, es decir, general, es decir, nacional general. En ese sentido, uso universal, de lo nacional general. ¿Qué es lo que justamente ha sucedido en Bolivia?
que la presencia de lo indígena no es tanto la presencia de una minoría que reclama reconocimiento, sino que va a ser la presencia de una mayoría que reclama y construye un nuevo mundo. Un poco a la imagen y semejanza del proyecto universalista del movimiento obrero del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, el movimiento indígena campesino no solamente reivindica un reconocimiento, sino reivindica un universo, una manera total y sistémica de organizar la economía, la política, la sociedad y las ideas. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo es que ha devenido el sujeto indígena originario campesino en un sujeto universal? Es decir, en un sujeto nacional general, en un sujeto nacional estatal. Primera característica, que logró hacer una convocatoria a toda la sociedad. El año 2000, el año 2003, el año 2005, el año 2008, este sujeto colectivo no solamente plantea su reconocimiento, sino que plantea la acción conjunta del resto de los sectores subalternos. Es decir, sale a la palestra pública no en tanto portador de una reivindicación local particular, sino en tanto sujeto portador de una reivindicación general, de una reivindicación total, de una reivindicación universal. ¿Cuáles son los universales que reivindica el sujeto indígena originario campesino? Nacionalizar los hidrocarburos, que no es una demanda solo del movimiento indígena, que no es una demanda solo del movimiento obrero, que no es solamente una demanda del movimiento estudiantil, que es una demanda de todos, de estudiantes, de profesores, de obreros, de campesinos, de indígenas, de profesionales. Es decir, nacionalizar los hidrocarburos y los recursos naturales. Primer momento de construcción de un proyecto universal y de un sujeto de irradiación universal. Segunda cualidad o segundo elemento que contribuye a esta construcción de un sujeto universal llamado Movimiento Indígena Originario Campesino, la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente no es solo el pedido de tómame en cuenta que existo aquí. Oye, yo tengo un sufrimiento y un agravio, sino yo tengo un sufrimiento, tengo un agravio, y la manera en que lo vamos a resolver es reuniéndonos todos y definiendo todos la nueva jerarquía, los nuevos poderes y los nuevos requisitos de ser ciudadano en Bolivia. ¿Qué es eso? Poder constituyente. ¿Qué es eso? Asamblea Constituyente. Es decir, la forma de solucionar su agravio, la forma de buscar su reconocimiento, no es reconociendo la jerarquía del dominante, sino la posibilidad de construir nuevas jerarquías, todos asumiendo una relación de igualdad. Porque al fin y al cabo, quien establece el derecho y quien firma el derecho es un mandante, es un mandatario. Y aquí lo que está planteando el movimiento indígena originario campesino es que el mandatario que habrá de definir mi derecho como indígena, lo definamos. No lo asume como algo dado y perenne, que ese es uno de los límites de la teoría del profesor Honneth, sino que dice el mandatario, el soberano que habrá de firmar el derecho reconocido y conquistado como ampliación moral de responsabilidades, lo habremos de definir quién es. Es decir, el soberano es objeto de duda y de querella. No solamente el derecho es objeto de demanda e interpelación, sino el soberano que habrá de firmar el derecho y habrá de consagrar el derecho será definido igual. Será definido en los hechos,
en la correlación de fuerzas. ¿Qué es eso? Una asamblea constituyente. Nacionalizar y asamblea constituyente son pues los momentos en el que el sujeto indígena originario campesino incorpora un horizonte universal, de convocatoria universal, de concurrencia universal en torno a su propio liderazgo. Una segunda cosa que hace este sujeto indígena originario campesino es que se propone desmontar un elemento estructural de la sociedad boliviana. Un elemento estructural no solamente ético, no solamente espiritual, no solamente discursivo, sino un elemento material de la organización de la economía y del Estado de la sociedad boliviana, el racismo. O, en palabras más sociológicas, la etnicidad como capital. Es sabido, y esta es una de nuestras hipótesis de trabajo, que hay sociedades coloniales cuando en los elementos de constitución de una clase social, alta, media, baja, la etnicidad deviene en un bien acumulable, acaparable y diferenciable. No es solamente un hecho de espíritu, sino es un hecho de materia. La etnicidad como capital, usando las palabras del profesor, o el concepto de capitales de Bourdieu. Entonces, en las sociedades coloniales, una clase social se definirá por sus posesiones materiales, autos, cuentas bancarias, casas, empresas, o la carencia de ellos. Se definirá por sus titulaciones, sus libros, sus títulos, sus cursos de grado y de posgrado. Se definirá por sus vínculos sociales, por la muñeca, digámoslo así, por el compadrazgo que es capaz de articular fidelidades locales, por el paisanaje que es capaz de articular apoyos sociales, capital social, pero lo que diferencia una sociedad colonial de una no colonial es que hay un cuarto capital, un cuarto bien acaparable que estructura la clase social, la etnicidad, es decir, la blanquitud social. La blanquitud social en la sociedad boliviana va a ser tan importante o más importante que el capital cultural, las titulaciones. Puede incluso en su momento reconvertirse en capital económico, un apellido extranjero, un color de piel más clara en tiempos coloniales y en tiempos republicanos, hasta hace poco, era un plus, un capital, un bien que te permitía ascender socialmente o un bien que te permitía descender socialmente. ¿Qué es lo que hace el sujeto originario campesino? Desmontar la etnicidad como capital. Si hasta antes tener un apellido de origen extranjero, tener la piel más blanqueada o exhibir los blasones de la blanquitud social permitían a una persona acceder a puestos de mando, a puestos de jerarquía, a puestos de decisión, la inversión va a significar que la exhibición de blasones de indianitud, el lenguaje, una vestimenta, un apellido, va a ayudar al sujeto a poder acceder a cargos de mayor reconocimiento en el ámbito del Estado, en el ámbito de la economía o en el ámbito cultural. Lo que ha sucedido entonces con el sujeto indígena originario campesino es que en un hecho de descolonización ha demolido, ha desmontado, ha dinamitado el capital étnico como un elemento de constitución de las clases sociales en Bolivia. Es decir, ha desmontado una estructura perenne, cuasi inamovible de los últimos 500 años.
que afecta tu clase, tu ascenso social, tu descenso social, que afecta, que devalúa tus posesiones y que modifica tu posición en el espacio social boliviano. Es decir, estamos hablando de una modificación de un componente material de la constitución, de la economía, el Estado y la sociedad boliviana. Por eso, horizonte universal. No estamos ante un sujeto que transforma la forma de distribuir los bienes localmente, sino la forma de distribuir y acceder a los bienes de manera social general, es decir, universal. Por último, una tercera acción que despliega el sujeto indígena originario campesino es que propone no solamente un reconocimiento, en el sentido del profesor Honet, de su identidad, de su ser, de su demanda, sino, y esto es nuevo, que propone una nueva articulación del mando material de los reconocimientos, porque hay un mando material del reconocimiento, es decir, hay un lugar donde se objetiviza el derecho. ¿Cuál es? El Estado. Es un hecho material. No solamente es una responsabilidad moral hacia los otros, es también un hecho material. Tribunales, recursos, sentencias, procedimientos, cárceles. El derecho tiene una dimensión espiritual y moral y el derecho tiene una dimensión material fáctica. Lo que hace el sujeto indígena originario campesino es plantear mi reconocimiento, es decir, existo, estoy aquí y demando mi reconocimiento como sujeto de derecho, pero a la vez no solamente demando ser sujeto de derecho, sino soy parte del soberano que define la sujeción al derecho. Soy el soberano o el núcleo del soberano que define el ejercicio del derecho. Es decir, soy sujeto de Estado, es decir, soy núcleo articulador de Estado. Hay una especie de fusión de modernismo y posmodernismo en el proceso político boliviano. Se fusiona. ¿Cómo se logra esto? Está en la nueva Constitución Política del Estado, está en los hechos, mediante un doble proceso. El sujeto indígena originario campesino logra el reconocimiento constitucional y legal de sus identidades como identidades nacionales. Un país de 36 naciones. Somos un país con 36 naciones. Es decir, reconocimiento. Pero esto no sería completo si a la vez hay un proceso de indianización de la identidad estatal boliviana y del propio Estado. Si el sujeto indígena originario campesino solamente se hubiera quedado en el reconocimiento de sus identidades por parte del Estado, funcionaría perfectamente la teoría de la diferencia y la teoría del reconocimiento de Honet. Pero el momento en que el sujeto indígena dice, yo también soy Estado, no solamente pido que me reconozcan como indígena, sino lo que llamamos Bolivia tiene una dimensión indígena, se indianiza. Es decir, el Estado mismo sufre una estructura de modificación de su mando, de quien asume el comando de la admisión, regulación y ejecución del derecho. Se trata ciertamente de una manera novedosa de resolver el problema de las nacionalidades. No solo el reconocimiento por parte de un soberano, sino es que el soberano mismo se indianiza. No solamente el soberano reconoce a los pueblos indígenas, sino el soberano que reconoce es a la vez también indio. Y entonces la cosa se complejiza. Yo siento que este es uno de los aportes prácticos
y uno de los aportes teóricos fundamentales que hace el proceso revolucionario boliviano. En diálogo con estas teorías tan versátiles, tan ricas de la filosofía política contemporánea. Quiero cerrar resumiendo rápidamente el otro diálogo conceptual que quería poner a debate de la mesa. Democracia e igualdad. Entonces vimos en el anterior que no toda diferencia, ¿qué es lo que quise decir? Que no toda diferencia es no universalista, que puede haber diferencias universalistas, que quienes creían que los grandes relatos universalistas habían pasado de moda y había que dedicarse a lo micro, a lo local, no siempre están en lo correcto. Ojo, aquí pongo una interrogante a mi teoría. Esto funciona con naciones indígenas grandes. Se requiere otro aparato conceptual para estudiar a las naciones indígenas minoritarias, especialmente de tierras bajas. Este aparato conceptual no funciona ahí. Ahí se requiere renovar la teoría, estudiar mejor, involucrarse más, porque esto que lo acabo de describir funciona en lo aymara y quechua, pero no funciona de la misma manera o requiere una teoría auxiliar en el caso de los pueblos indígenas minoritarios de tierras bajas, donde la relación con el soberano y la mirada de sí mismos en tanto soberano aún no ha sido construida. Ahora quiero entrar al debate sobre democracia e igualdad, otro de los debates intensos en la filosofía política, en la teoría política. No voy a hacer un resumen, solamente quiero pelearme con alguien, como siempre. Hay que pelearse siempre con alguien. Y en este caso, mi caballito de batalla son las teorías liberales. En el ámbito de la teoría liberal, más o menos contemporánea, han surgido distintas maneras de conceptualizar la democracia. La democracia como selección de gobernantes, un método de selección de gobernantes, elección cada 5 días, etcétera, el hecho democrático. Otras se fijan en la democracia como un método de resolución de conflictos. Es la teoría minimalista y la teoría procedimental de la democracia, que es básicamente la que más se usa en la teoría liberal. Otros han avanzado, sin desconocer esto, que la democracia también sería un conjunto de principios y un conjunto de valores. Otros han planteado recientemente en el debate boliviano, está muy de moda de parte de los sectores liberales conservadores, exigir y demandar que hay democracia solamente en tanto hay Estado de Derecho. En los años 80, en el debate de la izquierda, la democracia era entendida como derechos y libertades. Pero me quedo con este último de Estado de Derecho. Y me acordé ahorita un lindo libro recientemente editado, creo que en Argentina, el libro del profesor Rosanvallon, si no me equivoco, así se pronuncia. Y este profesor explica algo que yo no había dado cuenta. Seguramente otros ciencistas lo sabían, y para mí fue una revelación. Que en el debate de la Asamblea Constituyente francesa, el órgano judicial y el órgano ejecutivo eran simplemente unas comisiones del poder legislativo. O sea, la idea que hoy tenemos de la separación de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es una construcción muy contemporánea. En el inicio de la modernidad y la construcción del Estado moderno, no siempre fue así como algo obvio. En el debate de la Revolución Francesa, el ejecutivo era una comisión del legislativo.
Los ministros tenían que ser nombrados por el legislativo y tenían que rendir cuentas el ejecutivo ante el legislativo, como parte, como si fuera una comisión. Es decir, quien tenía el poder real era el legislativo. Y el cumplimiento del derecho igualmente estaba o dependía de una comisión del legislativo. Esta idea de una especie de Estado integral en el sentido hegeliano, ¿no? Quizás por eso Hegel hablaba, más que de un Estado con separación de poderes, hablaba de un Estado con diferenciación de poderes, pero unidos integralmente. Quizás él tenía en mente el debate de los franceses en 1789. Estado de Derecho, que es la última muletilla con la que los sectores liberales, digamos, plantean su demanda, su exigencia o su crítica al proceso democrático en Bolivia. Yo decía en mi reflexión, está bien, democracia es selección de gobernantes, democracia es método de resolución de conflictos, democracia es derechos y libertades, tal como lo sentían los obreros en los años 60 y 70 y 80. Democracia es principios y valores éticos, democracia es también Estado de Derecho, pero hay un núcleo articulador de lo democrático. Mi propuesta es que el núcleo articulador de lo democrático es el ejercicio del derecho a los derechos o del derecho a producir derechos. ¿Qué significa esto, el ejercicio del derecho a producir derechos? Que cuando uno estudia la historia de los estados contemporáneos, la ampliación de derechos jurídicos, la ampliación de derechos políticos, la ampliación de derechos económicos, derechos jurídicos, la igualdad ante la ley, derechos políticos, la posibilidad de elegir y de ser electo, derechos económicos, el estado de bienestar, el welfare state, no son, un poco como propone T.S. Marshall, el profesor T.S. Marshall, que el siglo XVIII hubiera sido de los derechos jurídicos, el siglo XIX de los derechos políticos y el siglo XX de los derechos económicos, sino que en realidad los tres están articulados permanentemente, que son indivisibles. Un avance en el ámbito jurídico es un avance en el ámbito político y eso se traduce en un tipo de bienestar igualmente económico. Que un avance en el ámbito económico transforma la estructura política de la sociedad y readecúa el orden jurídico para restablecer, mantener, garantizar esos avances económicos. ¿Por qué propongo esta otra manera de leer la democracia? Porque te permite ver la democracia como movimiento, no como algo estático, sino como algo que se va construyendo permanentemente, se va renovando. Que te permite ver la democracia como un abordaje integral de las instituciones del Estado, economía, orden político, orden jurídico y horizonte moral de la sociedad. Porque te permite ver la democracia no solamente como un tema de institucionalidad política, sino fundamentalmente de institucionalidad y aparato económico material. Y por último, te permite ver la democracia como un proceso que permanentemente tiene que reinventarse, que no puedes osificarlo, que cuando te detienes caes en la categoría de democracia fósil. Cuando reduces la democracia a elegir gobernantes cada 5 años, estás entrando en un tipo de democracia fósil. Que cuando reduces la democracia a un tema meramente de valores y de principios preestablecidos, estás reduciendo la democracia a una democracia fósil. Que cuando reduces lo democrático a un tema de ciertas libertades detenidas y consolidadas, fosilizas la democracia. ¿Qué hemos de hablar de democracia cuando hay movimiento? ¿Qué hemos de hablar de democracia cuando se va construyendo nuevo derecho, nuevos recursos, nuevo tipo de participaciones? Cuando hay eso, hay democracia.
Es decir, el núcleo de lo democrático es, no cabe duda, como lo habían reflexionado los antiguos griegos, el hecho de la participación, ampliación continua de la política, del conflicto y de los permanentes desacuerdos entre las personas en cómo gestionar lo que se considera como lo común, lo público, lo colectivo de una sociedad. Creo que en esto radica también otro de los aportes prácticos y teórico-intelectuales del proceso boliviano. No podemos disociar democracia de igualdad económica. No podemos disociar democracia de capacidad de intervenir en la gestión de los bienes materiales de una sociedad. Hoy en Europa y en Estados Unidos hay un intento de reducir lo democrático a un tema de derechos políticos, a un tema de procedimientos. Y creo que esa es una manera simplemente de asesinar la democracia, mediante métodos supuestamente democráticos. ¿Qué ha de haber democracia cuanto más se amplía la igualdad? ¿En qué? En lo político. ¿En qué más? En lo económico. ¿En qué más? En lo cultural. ¿En qué más? En lo económico y material. La democracia entonces es una actividad que no solamente toca las puertas del Congreso, no solamente toca las puertas del Ejecutivo, no solamente toca las puertas de los derechos y los reconocimientos, sino es una puerta que toca inevitable, necesariamente, las puertas del Banco Central, las puertas de las fábricas, las puertas de las empresas, las puertas de los recursos, las puertas de la propiedad. Hay avance democrático cuando también hay un proceso creciente de construcción de igualdad material, cultural y política de las personas. Creo que estos son dos elementos que podrían ser objeto de debate, de diálogo a partir de distintas corrientes, pero he intentado resumir en breve lo que considero en el ámbito de la democracia y en el ámbito del reconocimiento los aportes que da el proceso político boliviano. Muchísimas gracias.